Annyeonghaseyo, chingus, bienvenidos a Arpod, donde les hablo de todo lo relacionado con el mundo de los K-dramas que tanto nos gustan y emocionan. Hoy vamos a explorar un tesoro oculto, 10 K-dramas poco conocidos pero absolutamente imperdibles. Si estás buscando algo nuevo y emocionante para ver, has llegado al lugar adecuado. Estos dramas tienen historias interesantes, personajes carismáticos y emociones intensas que te aseguro te harán engancharte desde el primer capítulo. Sin más demora, empecemos con la lista. Número 1. Jamboree is Here es un K-drama que se emitió en el año 2014 y que cuenta con 52 capítulos que disfrutarás de principio a fin. La serie se centra en la vida de Jamboree, interpretada por Oh Yeo-seo, una joven que ha perdido su memoria y es adoptada por una familia rica. Sin embargo, a medida que recupera su memoria, descubre que su verdadera identidad es muy diferente de lo que creía. La trama se desarrolla en torno a las complejas relaciones familiares y románticas, con giros inesperados y una historia de superación personal. Jamboree está aquí aborda temas de amor, lealtad, venganza y secretos familiares a lo largo de sus episodios. La serie fue elogiada por su sólido elenco y la interpretación de Oh Yeo-seung, así como por su capacidad para mantener a los espectadores intrigados a lo largo de sus más de 50 episodios. Aunque es un drama largo, logra mantener la atención del público gracias a sus elementos de comedia, drama y romance. Jamboree está aquí me gustó mucho por su trama y también por la genial química de los protagonistas, que supieron desarrollar muy bien las escenas de drama y romance, así como la comedia. Si quieres ver una serie atrapante y adictiva, Jamboree está aquí, es para ti. Número 2. La Reina de las Nieves, o conocida como su título en inglés, Snow Queen, de 16 capítulos, es un K-drama que se emitió en el año 2006 y es conocido por su emotiva historia y las destacadas actuaciones de su elenco. La serie sigue la vida de Han Tae-won, interpretado por Yoon Bin, un hombre que trabaja como mecánico de motos y que es conocido por su actitud reservada y desinteresada en la vida. La trama toma un giro dramático cuando Han Tae-won se cruza con Kim Bora, una patinadora de hielo interpretada por Sun Yuri. La serie se centra en su relación y en cómo se ayudan mutuamente a superar sus desafíos y dificultades personales. La Reina de las Nieves es una historia conmovedora sobre la superación personal, el amor y la importancia de la familia. A pesar de no ser tan conocido como otros K-dramas, ganó reconocimiento por su trama bien escrita y por la actuación de sus protagonistas. Esta serie me hizo emocionar mucho, sobre todo con su final impactante y con la genial actuación de nuestro querido Yoon Bin, que sabe cómo conmover nuestro corazón. Cabe resaltar su OST, unas canciones hermosas que estoy segura amarás. Un K-drama que no te puedes perder. Número 3. Dioses del matrimonio. Es un K-drama que se proyectó en el año 2013 con un total de 36 capítulos y se centra en las complejidades de las relaciones matrimoniales y la búsqueda de la felicidad en el matrimonio. La serie sigue las vidas de 4 mujeres que están en diferentes etapas de sus matrimonios y enfrentan una variedad de desafíos. Cada una de las protagonistas representa un aspecto diferente de la vida matrimonial, desde una joven recién casada hasta una mujer que ha estado casada durante mucho tiempo. Dioses del matrimonio destaca por su exploración realista de las dinámicas matrimoniales y por abordar temas como la fidelidad, el compromiso y el deseo de realización personal dentro del matrimonio. La serie ofrece una visión madura y reflexiva de las relaciones, lo que la diferencia de muchos otros dramas románticos. Este drama me sorprendió por su trama intensa y sobre todo por las lecciones que nos deja. Si estás interesado en explorar las complejidades de las relaciones matrimoniales y las historias de mujeres que luchan por encontrar la felicidad en el matrimonio, Dioses del matrimonio es una opción que podría resultarte intrigante y satisfactoria. Si te gusta lo que estás viendo, te invito a suscribirte al canal, así seremos más fans en el mundo de los K-dramas. Número 4. Marriage Not Dating. Este drama del año 2014, con 16 capítulos, es una divertida comedia romántica sobre un hombre que no quiere casarse y una mujer que sueña con el matrimonio. Gon Ki-tae es un exitoso cirujano plástico que disfruta de su soltería, pero su familia lo presiona para que se case. Para librarse de ellos, Ki-tae lleva a Yoo Jang-mi a casa para presentarla como su novia, sabiendo que nunca la aprobarán. Sin embargo, lo que empieza como un plan falso se convierte en algo más cuando ambos empiezan a desarrollar sentimientos el uno por el otro. Marriage Not Dating es conocido por su humor y su enfoque en las dinámicas familiares y de pareja. La serie aborda temas como el amor, el compromiso y las expectativas culturales en torno al matrimonio. Además cuenta con actuaciones destacadas y una trama entretenida que mantiene a los espectadores comprometidos. Estoy segura te divertirás con esta serie y con cada uno de sus episodios. Número 5. Bad Couple.
emitida en el año 2007 con 16 episodios, protagonizado por Shin Eo-kyun y Ryu So-yoon. Es una historia de amor y amistad entre una mujer mayor y un hombre más joven. Kim Da-ya es una mujer soltera y exitosa que trabaja como editora en una revista. Ella decide tener un hijo sin casarse y busca un donante de esperma con buenas cualidades. Choi Ji-chang es un profesor universitario de botánica con los genes perfectos. Dan-ya lo elige como su candidato y empieza a seducirlo para conseguir su objetivo, pero lo que no espera es enamorarse de él en el proceso. Este K-drama fue uno de los primeros que vi y me adentró en este mundo emocionante y adictivo de las series coreanas. Ocupa un lugar especial en mi corazón porque su historia, así como sus personajes, me gustaron mucho. Reí y lloré con ellos y sobre todo con su final y genial OST que hasta la fecha atesoro. Imperdible. Número 6. 18 vs 29. Este drama del 2005 con 16 capítulos es una fantasía romántica sobre una mujer que viaja al pasado y se encuentra con su esposo cuando era más joven. Yoo Hae-chan es una mujer de 29 años que está casada con Kang Bong-man, un antiguo compañero de escuela al que inicialmente odiaba, pero luego se enamoraron. La historia comienza con su decisión de divorciarse, pero camino al tribunal tiene un accidente de coche. Cuando despierta en el hospital, no tiene memoria de su vida pasada de los 18 años. Su marido intenta apoyarla ya que ahora es indefensa y mientras ella empieza a recuperarse se encuentra enamorándose nuevamente de él. Uno de mis primeros K-dramas que recuerdo con mucho cariño y que te recomiendo ver. Si te gustó 18 Again, entonces este K-drama te encantará. Número 7. I Do, I Do. Este drama del año 2012 con 16 capítulos es una comedia romántica sobre una diseñadora de zapatos y un empleado temporal que tienen una aventura de una noche y terminan embarazados. Han Ji-an es una mujer exitosa y ambiciosa que trabaja como directora creativa en una empresa de zapatos. Park Tae-kang es un joven ingenuo y optimista que sueña con ser diseñador. Una noche, ambos se conocen en un bar y terminan durmiendo juntos. Al día siguiente se dan cuenta de que trabajan en la misma empresa y que ella es su jefa. Para complicar las cosas, ella descubre que está embarazada y debe decidir qué hacer con su vida. La actuación de Kim Soo-ah como la protagonista y mujer empoderada es solemne, cargada de fuerza y valor. Y Lee Jang-woo, que la complementa con su nobleza. Una historia de nona romance que es una de mis preferidas. Número 8. I Love to Kill, conocido como Un amor para matar. Es un K-drama del año 2005 con 16 capítulos que me hizo enamorarme de Rain, en su personaje tan dramático e intenso. ¿De qué va la trama? Decidido a pasar el resto de su vida con Han Dae-jung porque ella le salvó la vida, Boku se enamora de Cha Eun-suk, una famosa actriz y la exnovia de su hermano mayor. Boku se ha convertido en el guardaespaldas de Eun-suk para vengar a su hermano que cayó de un edificio y quedó en estado vegetativo cuando vio a Eun-suk anunciar su compromiso matrimonial con otro hombre en televisión. Pero irónicamente, Boku termina enamorándose de Eun-suk en contra de su deseo. Una serie no apta para los sensibles de corazón. Este drama está cargado de escenas intensas, momentos dramáticos y grandes interpretaciones, con un final que siempre recordarás. Número 9. Missing You. Este drama del año 2012 con 21 episodios es un melodrama romántico sobre dos amantes separados por el destino. Han Jung-woo es un detective que busca su primer amor, Lee So-jeon, que desapareció hace 14 años. So-jeon es una diseñadora de moda que vive bajo otra identidad y trata de olvidar su pasado traumático. Cuando ambos se reencuentran, se enfrentan a los secretos y las mentiras que los rodean. ¿Podrán superar los obstáculos y recuperar su amor perdido? Esta es una historia que te conmoverá desde el primer capítulo, un amor que trasciende el tiempo y las dificultades, y que a pesar de los obstáculos buscará la forma de volver a florecer. Con geniales actuaciones de parte de los tres protagonistas principales, Jong Eun-hae, Jo Seon-ho y Park Jong-chun, y una mención especial también para los actores que interpretan a la pareja protagónica de adolescentes. Me refiero a unos jovencitos Kim Song-yoon y Jeo Jin-woo. Estoy segura que te encantará y amarás su OST tan intenso. Número 10. Sorpresas del destino. Este drama del 2009, con 28 episodios, es una comedia familiar sobre una mujer que hereda una gran fortuna y una mansión de una anciana que la confunde con su nieta perdida. Go Eun-sung es una chica bondadosa y trabajadora que cuida de su hermano autista, después de la muerte de su padre y la desaparición de su madrastra. Sun Wo-han es el nieto mimado y arrogante de la dueña de un gran conglomerado.
Un día, Eun-sung salva a la abuela de Han de un accidente y esta le ofrece trabajar en su casa como su asistente personal. Sin embargo, la abuela pierde la memoria y cree que Eun-sung es su nieta Sung Won-jung, que se fue hace años. Eun-sung acepta el papel para ayudar a la abuela, pero tendrá que lidiar con las intrigas y los celos de la familia, especialmente de Wang, que no la soporta. En este K-drama encontraremos a una pareja que saca chispas en la pantalla. Me refiero a Han Hyo-ho y Lee Seon-ji, en uno de sus primeros K-dramas, donde lo conocí y me encantó. Una historia de redención que te hará reflexionar acerca de los valores y la familia, con un romance que surge del odio al amor. Estoy segura que esta serie no te defraudará. Hasta aquí con el video. Estos son los 10 K-dramas poco conocidos pero que son imperdibles que te recomiendo ver. ¿Conocías estos K-dramas? Si ya has visto alguno de ellos, déjame saber en los comentarios cuál te gustó más. Te estaré leyendo. Si te ha gustado el video, te invito a suscribirte al canal, activar todas las notificaciones, seguirme en mis redes sociales y regalarme un gran like. Nos vemos en el siguiente video. ¡Annyeong!